One of the most beautiful places I visited in Jerusalem was the Lake of Galilee, which is very close to the Mount of Beatitudes. This was the place Jesus preached the Sermon of the Mount. I could reflect on this text with other siblings while they sat on the rocks at the mountain. It was a beautiful natural classroom where there were little rocks and people could sit at the mountain. Today we hear these blessings once more. Jesus said that blessed and comforted are the ones in disgrace. Jesus also asks us to bless the ones in need and be merciful to the ones suffering. The text is self-explanatory. Uno de los lugares más hermosos que yo conozco o visité en Jerusalén es al lado del lago de Galilea y se conoce como el Monte de las Bendiciones. Es el lugar donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Allí yo estuve participando hace 2 años atrás y visité con algunos hermanos y hermanas en un lugar precioso que parecía un salón de clases natural, bello. Todavía, hoy en día, este lugar está allí presente y se conoce como este lugar particular donde Jesús dio las bendiciones para los que estaban en desgracia, bendiciones y consolación para el que estaba en desgracia. También Jesús allí predicó para los que estaban en sufrimientos y expresó misericordia para ellos. El texto se explica por sí mismo. El texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas. The Gospel of Luke is the third of the New Testament of the four canonical Gospels. And we can see that in this Gospel, we see a way, a kind of different way to preach the Gospels of Matthew and Mark. And even when it's a parallel, it has a more modern, among that time, modern expressions or different narratives. The text was, the gospel was written around the years 80 and 110, and particularly Luke wants us to remember that the kingdom of God is already among us, is already in us. The text of today is called the Sermon on the Mount, and it's located in Luke 6:17-26. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio San Lucas, el cual es uno de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, además de Marcos y Mateo. Presenta una versión un poco más moderna de las narrativas de la vida de Jesús. Fue escrito aproximadamente entre los años 80 y 110, y el texto de hoy se le conoce como el Sermón del Monte en Lucas 6:17-26. Comienza el texto diciendo, he came down with them and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and the coast of Tyre and Sidon. They had come to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured, and all in the crowd were trying to touch him. For power came out from him and healed all of them. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, los versos del 17 al 21. Y comienza así, diciendo de la siguiente manera. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos.
The text explains the situation, basically the background. Jesus and the disciples found many people from all around. The many came to Jesus to be healed from illnesses and clean from troubled spirits, like the woman with the blood disease. They believed touching Jesus would heal them. Then Jesus proclaims other blessings. Así que se presenta en este momento una explicación del trasfondo. Jesús y sus discípulos encontraron muchas personas que estaban alrededor de ellos y ellos venían a donde Jesús para que les sanara de sus enfermedades y le limpiaran de espíritus que los estaban atribulando, como la mujer del flujo de sangre. Ellos creían que si tocaban a Jesús iban a ser sanados. Así que el texto continúa expresando muchas bendiciones de parte de Jesús para las personas. Then he looked up at his disciples and said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." El texto entonces comienza con las bendiciones o las beatitudes, donde dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Jesus said, blessed are or happy are those who recognize they are spiritual, they have spiritual poverty, who need God as their savior. You don't have to wait for the future, but you can already live in the reality of the kingdom of heaven, even if you are poor in spirit or physically poor. Then he blessed the hungry ones. Así que Jesús comienza con una bendición para los que son pobres de espíritu. Y él dice que los que son pobres de espíritus o son pobres en realidad físicamente, recibirán la salvación de Dios. Y él no tienen que esperar hacia el futuro, sino que ya el reino de los cielos está en ellos porque ellos están experimentando el Espíritu de Dios en ellos. Luego entonces bendice a los que tienen hambre, diciendo, blessed are you who are hungry now, for you will be filled. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Entonces Jesús dice, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. So Jesus said, blessed or happy are the ones who are hungry because God will fill them. We all know God is the one who provides all our needs, spiritual and physical. Then Jesus declared that blessedness of those who suffer deep pain, promising them comfort, declaring that those who suffer deeply will receive comfort and be blessed, but they will receive those blessings from God. God is the only one who will heal the pain and sadness of the mourning people. Other versions say, blessed or happy are those who are humble because they will receive the promises that come from God. And a humble or meek person knows God is in complete control and trust in God's promises. Like the Psalm 37, 1-11 says, that the ones who trust in God does not get carried away by what happens around them, but trust in God totally. Así que en el texto Jesús nos está diciendo, son bendecidos y son alegres aquellos que padecen hambre, porque Dios es el que va a suplir su necesidad. Nosotros conocemos que Dios es el Dios proveedor, el Dios que suple las necesidades tanto espirituales como físicas, sobre todo la hambre espiritual y física. Así que Jesús declara, son benditos los que sufren profundamente porque van a recibir consolación. Dios les promete consolación. Jesús entonces también dice que los que sufren profundamente reciben el consuelo por bendición de Dios, porque Dios es el único que puede sanar la pena y la tristeza de las personas que están sufriendo y que están de luto. Otras versiones, por ejemplo, dice que serán bendecidos aquellos que son humildes, porque ellos recibirán las promesas de Dios. O aquellos que son humildes recibirán de Dios
el control total de las promesas de Dios y ya que confían en esas promesas de Dios, recibirán la bendición total de Dios porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Como dice el Salmo 37, 1 al 11, aquel que confía en el Señor también llevará a Dios donde quiera que vaya porque confía totalmente en Dios. Hay otros versos que son muy similares a esto. En el 22 dice entonces, Blessed are you when people hate you and when they exclude you, revile you, and defame you on account of the Son of Man. En el texto entonces 22 dice, dichosos serán ustedes cuando les odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Cuando nosotros somos rechazados por causa de Dios, recibiremos entonces bendición. El texto dice de la siguiente manera. Then consider yourself blessed when people hate, exclude, and revile you. This is something that it's difficult to believe, particularly because we don't want to be rejected. This text reminds me of the Golden Girls episode where a coworker rejected Rose and she desperately sought acceptance. Finally, he asked her what he needed to do for her to respect his wishes, and she told him to be her friend. As a friend, she will respect his wishes not to bother him. We know we have value in God's hands, and God created us in his image and loves us as we are. That way, Rose didn't want to be rejected. She just wanted to be accepted. And in that way, we also can remember that even when we want to be rejected, God considers us blessed because we are children of God and God loves us as we are. We are created in the image of God and loves us in that way. Why does Jesus say this? Because like in the Psalm 139:14 says, we are wonderfully made. Like it says, I praise you for I fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works that I know very well. Consideremos lo que este texto está diciendo. El texto dice, dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Jesús dice que seremos bendecidos cuando la gente nos excluye, nos odia, nos echa a un lado, cuando nos rechaza. Pero esto es porque nosotros a veces nos es difícil creer esto, particularmente no queremos ser rechazados, no queremos que no nos acepten, queremos ser siempre amados y aceptados. Esto me recuerda el episodio de la parodia Golden Girls, las chicas doradas. Ellas tenían un personaje que se llamaba Rosa y ella no quería ser rechazada, pero estaba siendo rechazada por un compañero de trabajo que no la aceptaba y no la quería. Y ella desesperadamente buscaba su aceptación. Finalmente, él le pregunta a ella, ¿qué tengo que hacer para que tú respetes mis deseos? Y ella le dice, bueno, si eres mi amigo, te tengo que respetar. Entonces él dice, pues claro, soy tu amigo, para que entonces ella lo dejara tranquilo y entonces ella se sintió aceptada y amada por su compañero, aunque él realmente pues no iba a aceptarla. Nosotros sabemos que Dios, más allá que la gente, nos ama como somos. Como dice el salmista, ¿por qué dice esto? Porque Dios nos ha hecho maravillosamente a nosotros. Somos trabajo maravilloso de las manos de Dios. Y esto es lo que Jesús quiere decir, que nosotros como hijos de Dios somos amados como somos, porque Dios nos amó y hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Dios nos ama como somos. El verso 23 entonces nos dice, Rejoice in that day and leap for joy, for surely your reward is great in heaven, for that is what their ancestors did to the prophets. Entonces dice, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. The promise of this verse is that the person who desires justice prefers God's justice. God blesses
these people because they have experienced God's justice, forgiveness, and mercy in their lives. Therefore, they want it for the world. God's promises will satisfy them because that's the way they will enjoy the reward that comes from heaven. La promesa de este verso es que al que desea justicia la prefiere la de Dios. Dios bendice a todas las personas que experimentan el amor, la justicia, el perdón y sobre todo la misericordia de Dios en sus vidas. Por eso dice que la recompensa estará en el cielo. Dios es el que promete la satisfacción total. Dios promete que estaremos en su mundo, como dice este texto. Entonces llega un verso que es totalmente contrario. Then we see a verse that is opposite to all of them. But woe to all to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full now, for you will be hungry. Woe to you who are laughing now, for you will mourn and weep. Woe to you when all speak well of you, for that is what their ancestors did to the false prophets. Los próximos versos van entonces a la contraria y dicen, pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sufrirán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Then there is a change as Jesus expresses these blessings. All the blessed will receive sufferings in their time. Interesting. The rich will be hungry and the happy will mourn and weep. This is because all of us need to go through stages in lives. God will comfort us in any time or season, but like Ecclesiastes 3 says, there is a season for everything. Compassion will be shown to the merciful or compassionate. To the one who shows compassion for others is happy because they will receive mercy. Entonces vemos aquí que el texto nos expresa todo lo contrario. Entonces dice, pero hay de ustedes los ricos, pero hay de ustedes los que serán saciados, pero hay una expresión entonces totalmente contraria. Es un cambio interesante. Todos los que han sido benditos, entonces sufrirán en su tiempo. El rico tendrá hambre, el alegre sufrirá, llorará. Y todos vivirán en diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque la vida tiene diferentes etapas. Dios consuela cuando necesitamos consolación. Dios está caminando con nosotros en diferentes momentos y en diferentes estaciones. Pero como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. El que recibe compasión en su momento dado tendrá que dar compasión hacia otros. El que muestra compasión hacia otros, entonces recibirá misericordia en su momento dado. The one with a clean heart inclines to the feelings or attitudes of God. For this reason, they will see God. Es que el que muestra un corazón de amor y un corazón, el corazón de Dios con actitud de Dios, entonces verá a Dios. ¿Qué entonces es la bendición que Jesús nos está expresando? What does this mean? What does blessing mean? What is to be blessed? What is to be happy? What is to be blissful? This is a privilege. You don't have to wait for the future because you already are experiencing the kingdom of God according to this gospel. Our society considers those with material possessions and social possessions and prestige to be happy. But Jesus is saying that the one that is blessed is really the original vision, the one that has the original vision of God, the one that is blessed and the one that is cheerful. Así que, ¿qué quiere decir ser bendecido, ser alegre, según nos expresa este texto?
es ser privilegiados, es vivir en la bendición de Dios, no en el futuro, sino ya viviéndola desde ahora, porque ya el reino de Dios está en nosotros, de acuerdo a Lucas. Nuestra sociedad considera lo material, las posesiones sociales, la felicidad de prestigio, ser bendiciones, ser cosas buenas, pero Jesús dice que la visión original es realmente la bendición que proviene del Espíritu de Dios. Eso es ser una persona bendecida. Eso es ser una persona alegre, una persona feliz. Let's think about this joy and blessing that comes from God. Why are we blessed or happy? It's because we follow the path that Jesus traced for us, the one who died on the cross for our salvation. That one is the one who bless us and comfort us. Let's think about this as we approach the table. Pensemos en este mensaje hoy. ¿Qué es tener gozo? ¿Qué es ser bendecidos por Dios? ¿Por qué queremos la bendición o la felicidad que proviene de Dios? Porque seguimos el tramo, el camino que Jesús nos está trazando. Jesús es el que murió por nosotros en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Esta es la verdadera bendición. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. God bless you. Dios te bendiga.